Hola a todos, mi nombre es Hans Carvajal. En esta oportunidad voy a compartir un resumen sobre la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, y sus orígenes en la GAO, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, y también la relación que pueda tener con la Contraloría General de la República del Perú. Esto debido a que hace un par de semanas, estoy hablando aproximadamente a la quincena de diciembre del año 2013, salió un reporte de índices de percepción de la corrupción a nivel Latinoamérica, elaborado por Transparencia Internacional, el cual al final se les voy a mostrar, y que tiene datos muy interesantes respecto a la corrupción y que nos debe involucrar también a todos nosotros como parte de esta sociedad, como ciudadanos responsables. Sin más preámbulos, vamos a pasar a explicar de manera concisa cada punto más relevante sobre este tema. La INTOSAI es conformada por las entidades fiscalizadoras superiores de los países que son parte de la ONU. En el año 1953, cuando se realizó el primer congreso en Cuba, participaron 34 entidades fiscalizadoras superiores. Esta organización recoge las mejores prácticas aplicables sobre auditoría gubernamental externa de diversas entidades fiscalizadoras superiores, con la finalidad de mejorar los procesos, las técnicas y algunas falencias de la misma. El portavoz oficial de la INTOSAI es la GAO, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos de Norteamérica. A la GAO se la conoce como el perro guardián del Congreso, debido a que esta oficina investiga cómo el gobierno federal gasta el dinero de los contribuyentes en el país del norte. La INTOSAI basa sus actividades fundamentalmente en dos declaraciones: la Declaración de Lima sobre líneas básicas de la fiscalización, aprobada por la INTOSAI en 1977, y la Declaración de México sobre la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores del año 2007. Actualmente la INTOSAI cuenta con 189 miembros de pleno derecho y 4 miembros asociados. Resalta también la independencia, la integridad, profesionalidad, credibilidad, inclusión, cooperación e innovación como valores promovidos entre los miembros de la INTOSAI, como respaldo de las 4 metas estratégicas. Por lo tanto, los ciudadanos, así como las entidades fiscalizadoras superiores, deben aunar esfuerzos para luchar contra la corrupción y ayudar a mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la calidad del gobierno. Las 4 metas estratégicas a las que se refiere esta presentación las podemos encontrar en el Plan Estratégico 2011-2016 de la INTOSAI. También es preciso definir qué se entiende por entidades fiscalizadoras superiores, como aquellas instituciones públicas de un Estado o de una organización supranacional que ejercen, de acuerdo con las leyes u otros actos formales del Estado o de la organización supranacional, de forma independiente, como sin competencias jurisdiccionales, la máxima función de control financiero de dicho Estado, sea cual fuere su denominación, modalidad de constitución u organización. Estas entidades fiscalizadoras superiores constituyen órganos públicos encargados de fiscalizar la regularidad de las cuentas y gestión financiera pública, sobre si el gasto se realiza de manera económica y eficiente, cumpliendo con las normas y reglamentos existentes. Las entidades fiscalizadoras superiores necesitan ser independientes de las entidades que auditan y que deben estar protegidas contra cualquier forma de influencia externa. Este principio de independencia se va a desarrollar en la Declaración de México en el año 2007, como lo vamos a ver más adelante. Bien, la INTOSAI reconoce 7 grupos de trabajo en los cuales se basan todos sus miembros para poder desarrollar mesas de trabajo,
guías, documentos que les puedan servir para ejercer el control gubernamental en cada país. En este caso el Perú integra el grupo de trabajo siguiente: Organización Latinoamericana en el Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, fundada en 1965. Bien, ahora veamos. La Declaración de Lima es conocida como la Magna Carta de la Auditoría Gubernamental Externa, establecida en el año 1977. Los siguientes principios: la independencia de la auditoría gubernamental externa y por tanto de las entidades fiscalizadoras superiores. Identifica el control previo y posterior, interno y externo. Hace hincapié sobre la redacción de los informes, procurando ser objetivos y claros, limitándose a lo esencial, que deben ser redactados de forma precisa y comprensible. Menciona que la finalidad del control es inmanente a la economía financiera pública, es decir, que es parte inherente a un mecanismo de control que previene oportunamente las desviaciones de la norma y de los principios regulatorios en las operaciones financieras, determinando los responsables y adoptando medidas correctivas que impidan o dificulten la reiteración de las infracciones a futuro. Asimismo, en la Declaración de Lima se hace mención, entre otros, a la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores, las que deben estar desligadas para cumplir sus funciones de forma independiente de cualquier influencia por parte de la institución controlada. En la Ley 27.185, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 18, menciona la dependencia del jefe del órgano de la auditoría interna, tanto administrativa y financieramente, de la Contraloría General. Esto para el caso del Perú, dando a entender que el auditor interno es independiente para ejercer sus funciones dentro de la institución y que las opiniones que emite no están favoreciendo a ninguna de las partes, sino que solo busca la verdad de los hechos. Bien, en la Declaración de México, la independencia es uno de los valores centrales con mayor prioridad para la INTOSAI, ya que solo las entidades fiscalizadoras superiores que sean totalmente independientes y profesionales pueden asegurar la rendición de cuentas, transparencia, buena gobernanza, así como la utilización racional de fondos públicos y la eficiencia de los esfuerzos contra la corrupción. La integridad se centra en los propios auditores como las piedras angulares sobre las cuales se construye nuestra profesión. En base a estas dos piedras angulares, independencia e integridad, se podrá alcanzar el profesionalismo, la credibilidad a través de la cooperación, la innovación y la inclusión. Al respecto de los términos parecer y apariencia, que como señalan dejan un vacío y no son claros en cuanto a su definición. Si la INTOSAI propaga tanto la independencia del auditor en todos los aspectos, el director del Instituto de Auditores Censores Jurado de Cuentas de España señaló en una entrevista el siguiente texto, que está en rojo y en azul. Dice así, ¿no? Nos encontramos entonces con que la auditoría debe ser una única profesión que cumpla con la independencia exigida en la ley y apariencia de independencia establecida por los legisladores para que la sociedad en general tenga esa percepción. En pocas palabras, se concibe que no basta que el auditor sea independiente, sino que el público crea que es independiente. Y hace un ejemplo en el siguiente término. Sin temor a estar muy lejos de la realidad, podemos señalar que hay dos tipos de independencia: la económica formal y la otra de pensamiento. La primera puede medirse y es objeto de normas éticas, de regulaciones en cada país, que pueden ser modificadas. La segunda es posiblemente la que nos atañe más íntimamente, aquel aspecto psicológico que se aprende a través de la experiencia y que puede realmente influir en la actividad profesional en una forma mucho más significativa que la primera, ya que no puede ser vista, se mantiene escondida y no puede ser medida. Asimismo, el principio número 3 de la Declaración de México señala: las entidades fiscalizadoras superiores no auditan la política de gobierno o de las instituciones públicas, sino que se limitan a auditar
la implementación de la política. Por tanto, la auditoría se realiza sobre la ejecución de las políticas públicas, en cómo se ha gastado el dinero realmente, ¿no? Ahora vamos a tocar el otro punto, que es la GAO, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, que tiene origen en el año 1921, cuando fue creado debido a que la gestión financiera del gobierno norteamericano estaba en desorden después de la Primera Guerra Mundial. El gasto en tiempos de guerra había hecho subir la deuda nacional y el Congreso dio cuenta de que se necesitaba más información y un mejor control de gastos. La GAO tiene como misión apoyar al Congreso norteamericano respecto al cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y para ayudar a mejorar el rendimiento y garantizar la rendición de cuentas del gobierno federal en beneficio del pueblo estadounidense. La GAO emitió las primeras normas de auditoría gubernamental en inglés en el año 72. El mismo año, la Contraloría General de la República del Perú realiza la primera traducción al español y distribuye a todas las Contralorías Generales de Latinoamérica, 60 días después de su publicación en Estados Unidos. Posteriormente, la desarrollaron varias instituciones superiores de auditoría que emitieron normas basadas en la GAO, culminando con las normas de auditoría de la Organización Internacional de Instituciones Superiores de Auditoría, INTOSAI, en el año 92. Desde las 3 últimas décadas del siglo XX hasta la fecha, las normas de la GAO son conocidas como el Libro Amarillo, The Yellow Book en inglés. Este libro permite a los países y a las entidades de auditoría desarrollar sus propias normas acorde a su realidad, constituyendo una guía. Las normas de la GAO se dividen en dos áreas principales, auditoría financiera y auditoría de rendimiento. Ambos tipos de auditoría, o ambas áreas de auditoría financiera o rendimiento, van a observar la aplicación de las normas generales, las normas para ejecución del trabajo, las normas para la presentación del informe. En nuestro país, Perú, recoge esta normativa según la Contraloría en 1995. Las normas de auditoría gubernamental se presentan clasificadas en 4 grupos: normas generales, normas relativas a la planificación de la auditoría gubernamental, normas relativas a la ejecución y normas relativas al informe. Las normas de auditoría gubernamental en el Perú son de cumplimiento obligatorio y aplicación indispensable para los auditores de la Contraloría General de la República, de los órganos de control institucional, de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control y de las sociedades de auditoría, cuando estas son designadas, ¿no? En modo de conclusión, podemos señalar que la INTOSAI desarrolla directrices y normas para la auditoría gubernamental externa, elabora métodos especiales de auditoría, organiza eventos de creación de capacidades y fomenta el intercambio de informaciones entre sus miembros. También promueve la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores en cada país miembro, para poder garantizar una posición apropiada, eficiente y legal dentro del marco estatal. La tarea principal de las entidades fiscalizadoras superiores consiste en controlar si los fondos públicos se utilizan de forma económica, eficiente y eficaz. Para poder realizar sus funciones eficazmente, las entidades fiscalizadoras superiores deben ser independientes de la institución fiscalizada y protegida contra influencias externas. En la Declaración de México 2007 se definen 8 pilares de la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores, que significa que debe ser independiente en su marco legal, en sus recursos, en su dirección de personal, en sus auditorías, en el acceso a la información, en la presentación de los resultados de la auditoría, en el contenido y en la planificación de sus informes de auditoría con mecanismos de seguimiento eficaces. La GAO en Estados Unidos se crea a raíz de los problemas de toma de decisiones y control de fondos públicos surgidos durante y después de la Primera Guerra Mundial. La GAO, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, está orientada a contribuir con la mejora del desempeño de la función pública y rendición de cuentas del gobierno federal norteamericano. Asimismo, la INTOSAI, a través de la Revista Internacional de Auditoría Gubernamental, fomenta los procedimientos y técnicas de auditoría gubernamental, ¿no? Y estudios de casos. Este mismo que se publica trimestralmente en 5 idiomas oficiales de la INTOSAI.
2004 salió la quinta actualización del libro amarillo, cuyas normas están vigentes en los Estados Unidos para las auditorías financieras, certificaciones y auditorías de rendimiento ejecutadas a partir de ese año. Constituye la primera guía profesional de normas de auditoría gubernamental del siglo XXI. Antes de finalizar, quería dejarles una frase que dijo el contador público Arturo González de Aragón, que fue presidente del comité directivo de Intosai en octubre del año 2009. Él señala lo siguiente: en la verdadera democracia existe un principio supremo. El pueblo manda, el mandatario obedece, rinde cuentas y se sujeta a la fiscalización superior. En la Intosai estamos convencidos del papel que desempeñan las entidades fiscalizadoras superiores como espejo y conciencia de la sociedad, a la que deben su mandato y a quien tienen el privilegio de servir. Básicamente este tema lo he querido tocar por la siguiente imagen o el siguiente análisis que hizo el portal de transparencia, la Agencia de Transparencia Internacional, en donde se puede ver el índice de percepción de la corrupción 2013 a nivel de Latinoamérica. El cuadrito no me ayuda mucho, pero si ustedes pueden ingresar al portal, que es www.transparency.org, pueden verificar muy bien en qué país está el país, en qué posición está el país donde ustedes residen. En este caso, los niveles de corrupción percibidos en el sector público a nivel Latinoamérica, solo digamos que el 66% de los países obtiene menos de 50 puntos. El que mejor está ubicado es Canadá, lo podemos ver acá, posición 9, con 81 puntos. Es decir, que acá el índice de percepción es el índice de percepción de la corrupción. La gente está totalmente informada de lo que está haciendo sus gobernantes políticos. Luego avanza, está Estados Unidos, Uruguay, Chile, y seguimos avanzando y cada vez se hace más rojo y llegamos al puesto 83, donde está Perú con 38 puntos. Es decir que es muy notorio y es muy grave lo que está viviendo actualmente el Perú en índices de corrupción. Y si ustedes pueden, yo les invitaría a visitar esta página y poder sacar unas conclusiones muy interesantes respecto a este índice de percepción de la corrupción. Yo les señalaba esto porque creo que es responsabilidad de todos como ciudadanos hacer frente a la corrupción. Este problema de lucha contra la corrupción en el Perú es muy grave, ¿no? Porque no solamente afecta a la gente pobre, a la gente de menos recursos, niños, ancianos, personas con discapacidades. Este problema del Perú que tiene, digamos que es evidente, o es un problema histórico, ¿no? Que ha venido afectando porcentualmente a nuestro Producto Bruto Interno. Ese es otro análisis también que sacó el grupo de trabajo contra la corrupción, en el cual señala que en el Perú, por concepto de corrupción, pierde anualmente 30 y 50% de las posibilidades de desarrollo. Es muy grave lo que señala este grupo de trabajo contra la corrupción, ¿no? Dice que en altas épocas de corrupción, como en los casos de Echenique, Leguía y Fujimori, el monto al que ésta llegó es un 5% del Producto Bruto Interno, y de menor épocas de corrupción el monto aproximado fue de 2 a 3%. Haciendo todos esos cálculos, indican que por concepto de corrupción el Perú pierde anualmente entre 30 y 50% de las posibilidades de desarrollo. Este estudio lo hizo
el profesor Alfonso Quirós, en la corrupción en el Perú, una larga historia, publicada el año 2003, en el mes de agosto. Yo les invito a que revisen también ese texto. Podemos, digamos, crear conciencia, ¿no?, de cuánto afecta la corrupción en nuestros países y sobre todo el desarrollo que podemos tener, ¿no? Teniendo en cuenta que Perú no es un país ya desarrollado, estamos en vías de desarrollo, tenemos muchas necesidades, tenemos la educación, tenemos el medio ambiente, tenemos la salud, infinidad de cosas. Ahora el transporte que está explotando ya. Bueno, yo los dejo. Espero que les sirva este análisis o este resumen que he hecho sobre la importancia de conocer la Intosai y la Gao. Gracias.